el primer concepto, este enemigo que ha construido el kirchnerismo de 2008 para acá, con las retenciones, con las protestas, con una marcha que está anunciada para el sábado, para la rural, de ese enemigo pasa a ser un salvavidas. O sea, mi enemigo es mi salvavidas, y nos vamos a fijar como un salvavidas, no para un planteo de reconstrucción del país, sino para una cuestión súper de coyuntura, porque el siguiente elemento tiene que ver con que el gobierno no tiene reserva. Se estima que hay 3.000 millones de dólares de reserva. Pero ojo, que la ministra Silvina Batakis dijo en la última reunión de gabinete, mejor no me pregunten por la reserva. ¿Por qué? Porque hay algunos economistas que sostienen que en realidad las reservas son negativas. O sea, el Banco Central está manoteando dinero de algún lado porque se especula que las reservas son negativas. O sea, ese las reservas líquidas, las reservas contantes. Exacto. Las 3.000 millones de dólares, que parece una cifra, para el movimiento de un Estado es nimio. Y por lo tanto, en esa desesperación, busca en el sector más productivo, seguimos en la siguiente placa, que, digamos, encontrar algo de reserva. Pero fíjense en esto, hasta acá lleva liquidado por soja 19.000 millones, casi 20.000 millones de dólares el campo. Ya está liquidado. Ya está liquidado. Pero acá vendió el campo. Exactamente. Si esto se compara respecto a las liquidaciones como ser del 2021, es un 17% más, y es mucho más si se compara con otros años. Con lo cual, no hay especulación alguna. Están liquidando más de lo que liquidaron otros años. Hay que recordarle al presidente de la Nación que la liquidación de este año es récord histórico. Exacto. Nunca, jamás en la historia se había liquidado tanto dinero proveniente de las ventas de grano al exterior. Si se compara como hacer con el 2019, es casi el 80% más. Pero con lo cual va a decir, no hay, en principio no hay una especulación porque están liquidando más. Sí, se están guardando, sí, obviamente se están guardando. Pero tiene que ver con otras cadenas lo explicamos al comienzo. El productor dice, bueno, me guardo una parte en grano, porque el grano tiene un valor que no lo tiene el peso, que no lo tiene el dólar, que también se devalúa, y que me sirve después para comprar los insumos para la próxima cosecha. ¿Se entiende? No es que lo guarde para... Pero es que si lo guardara para atesorarlo, qué sé yo, son de él los granos. Bueno. En tal caso el gobierno tiene que crear las condiciones económicas suficientes para que al gringo, al chacarero, al agricultor no le convenga tenerlo en un silo. Es que los necesita para después comprar insumos en el resto. Eso sí, pero te quiero decir, en el supuesto caso que quisiera especular. Sí, bueno, mira, ¿sabes qué? Lo voy a guardar porque después va a valer más, me van a pagar $1 más. Eso, puede ser eso que ocurra, ojo. Yo no estoy diciendo que no lo hagan. Puede ser que alguno lo haga. Ahora, lo que le corresponde al gobierno no es poner una pistola en la cabeza y obligarle a vender, que es lo que hacían con la política de precio, lo mismo, que les fue mal. Lo que tiene que hacer el gobierno es crear las condiciones económicas suficientes para que al productor no le convenga tener ese grano ahí. Le convenga venderlo. No es tan difícil. En todos los países del mundo pasa otra cosa distinta a la que pasa acá. Yo no entiendo por qué no copiamos. Mira, ayer Néstor Roulet hizo un estudio respecto de cuánto sale la soja en valor dólar en el resto de Latinoamérica, y nosotros estamos en 140 y la mayoría de los países están en 130 dólares. No, bueno, pues ¿qué anzuelo le tira? Este dólar, este 90 pesos que cobran con las retenciones, dólar oficial más retenciones, se lo pasarían a 160, porque estos 160 ni siquiera hay una explicación técnica, porque no hay un 30% de libre disponibilidad que lo pueden canjear por dólar a valor solidario, el otro. Pero en esa combinación daría 160. Pero, algunos Roberto, dicen que es menos, ¿eh? Perdóname, ayer yo escuché a los dirigentes agropecuarios, Burjá y Levario, decir que esto hay que bajarle las retenciones. Sí, ahí está la duda. Quedan 110. No está claro. Mira, hoy leímos un montón de economistas, productores agropecuarios y demás, y todos dicen, algunos dicen que es entre 150 y pico, 160, y otros que hay que aplicar la retención, otros dicen que no, porque el Banco Central no lo especificó ayer. Pero aún así los productores dicen, no sigue siendo negocio. ¿Cuál es la expectativa? 10.000 millones podrían recaudar más si liquidaran casi todas las hojas que hay, porque el gobierno dijo 20.000 millones y está mal el cálculo.
podría llegar a haber 10.000 millones de dólares. No le alcanza demasiado para engrosar la reserva. Y la otra, y el último punto, digamos, tiene que ver con que lo único que quiere llegar el gobierno con esto no es, insisto, un plan de reactivación, de producción, sino llegar hasta septiembre, que es cuando empieza a tener menos importación de energía, y tratar de llegar ahí, de hacer una cajita mínima para cumplir el precepto de Álvaro Alzogaray de pasar el invierno y llegar a la primavera y que Dios Lo que nos no ayude. termino de entender es esto. El campo es el principal productor de riqueza de la Argentina. Sí. Principal dador de trabajo directo e indirecto, con los trabajos que da directo e indirecto, principal exportador, etcétera. La fuente con la que Argentina todavía más o menos se tambalea, pero está en pie. ¿Y por qué no vamos a pelear justo con eso? El gobierno se pelea con su principal socio, debería ser el campo. Es su principal socio, por otro lado, porque la mayor cantidad de ingresos del gobierno sobreviene de los impuestos que le cobra el campo. Sí, de todos los gobiernos. Bueno. Ahora, de este signo político fue el principal socio. Fue el principal enemigo y fue el principal socio a la vez. Algo que no se entiende. Bueno, yo no lo entiendo, capaz. Diana Mondino está en línea. ¿Qué tal? ¿Se cortó? Se cortó. Bueno, no está en línea. Ok. Bien, listo, Roberto, gracias. Sí, hay que aclarar que este nuevo dólar es solo para las liquidaciones de soja, ¿eh? Y solo, no para el maíz, ni el trigo, ni... Es solo soja y es solo hasta el 31 de agosto, por eso insistimos en esto. Es un parche para ver cómo llegan hasta septiembre, porque especulan en el gobierno, en la Secretaría de Energía, en el Banco Central, que a partir de septiembre no tendríamos que importar tanta energía por una cuestión estacional, ¿no? Así que digo, en ese lo contexto... escuchaba ayer decir, estaba viendo C5N, y escuchaba, no me acuerdo cuál de los funcionarios, decir que cuando empiece a dejar de importar la cantidad de energía, vamos a solucionar el problema de los dólares y demás. Más que solucionar, vamos a tener un parchecito, ¿no? También es cierto que por delante se viene un vencimiento de obligaciones que tiene que pagar el gobierno en pesos, en letras, bonos y todo eso que no sé de dónde vamos a sacar también, pero bueno, no sé. Eso es lo que dice el gobierno, que cuando se reduzca la importación de energía ahora, cuando empiece el calorcito, vamos a aliviar. El fin del invierno sería un alivio. Diana Mondino en línea. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien. ¿Tenemos algo para festejar en materia económica importante, interesante, positiva que se haya tomado? A ver, para festejar o que sea positiva depende del punto de vista. Sí. El gobierno cree que, por ejemplo, la medida que ha tomado para el dólar, que ustedes explicaban recién un poquito, cree que es positiva. A mí, sinceramente, me preocupa más que si no lo hubieran tomado. Y lo positivo es que no hace frío, así que no que no es medida de nadie, falta Dios que nos mandó un clima lindo para que se esté consumiendo mucho menos gas del que se esperaba. O sea, es el invierno más agradable que hemos tenido en mucho tiempo. Así que, pero eso no es mérito de nadie, ¿no? Es la naturaleza. Está bien, o sea que ese sería el único alivio que tenemos ahora. Estamos consumiendo menos gas. Es bastante importante porque cada barco de gas cuesta una barbaridad, cuesta de dos maneras. Una, porque el gas es caro, muy caro de traer en el mundo. Dos, porque no tenemos ningún control sobre quién paga, cuánto se paga, cómo es esa licitación. Y entonces, bueno, ¿para qué nos vamos a preocupar por un tema que no podemos ver? Pero a mí lo que sí me preocupa, ¿sabes qué? Y no es lo que me preguntaste, pero no importa, te lo digo. La norma de ayer con respecto a la posibilidad de liquidar, el incentivo para liquidar... El nuevo dólar, sí, dólar soja. Claro, es preocupante por varios motivos. Una, porque empecemos por el encabezado del comunicado diciendo les vamos a dar las mismas condiciones que a los demás. Quiere decir que era cierto que lo estabas discriminando en contra, ¿no? Porque si estás diciendo que te estabas perjudicando, hay un problema. Segundo, lo que te dicen es que vas a poder financiar o invertir un poco mejor lo que tengas, 70% de una manera, 30% de otra. Y vos decís, pero señores, si yo tengo que pagar mis gastos, no me lo voy a quedar guardado en un banco. Esto es justamente para la próxima cosecha, para la próxima semilla o para comprarle zapatillas a mis hijos. Entonces, no
el dar el incentivo por el lado de en qué puede quedar invertido, no sé si es muy práctico. Sí. Tercero, porque tiene una fecha límite, entonces, ok, eso se supone que es para que te apures, pero quiere decir entonces que esta liviandad de poner y sacar. Cuarto, no quitaron las retenciones. Quinto, y esto es lo preocupante, el que va a recibir ese mayor valor, indudablemente, es el que liquida la soja, que es el exportador, no el productor. El productor se la vende a uno de los exportadores, y ese exportador, cuando consigue barco, de acuerdo a la manera que ellos vayan negociando, la va vendiendo internacionalmente. Y lo último que a mí más me preocupa es que no hay caso de que creyeran de que no se está liquidando. Ustedes mismos decían que es la liquidación más alta de la historia, más alta de la historia. Entonces, el que no estaba vendiendo es porque no hay caminos, porque no hay camiones suficientes para poder andar llevando. No hay gasoil. No hay gasoil. Sí. Entonces, no es tanto lo que te podías quedar. Y el margen en todos estos productos es muy chiquito. Si un productor se va quedando con la soja, con el tabaco, con lo que sea, es porque es la única forma de guardar el dinero que tiene, ¿no? Vos cosechás o tenés resultado de tu trabajo una sola vez al año. El ternero nace una sola vez al año. La vid, la hierba, el arándano, la soja, el trigo, el maíz, el girasol, todo es una sola vez al año. Entonces, si vos lo vendieras todo junto, ¿de qué vivís el resto del año si acá no hay estabilidad en la moneda? En otros países también se tiene que ir vendiendo de a poco. Fíjate lo que está pasando en Ucrania, la cantidad de trigo que había, que no se puede vender todo junto, que hasta los ucranianos y rusos se han puesto de acuerdo en cómo irla sacando por el puerto. O sea, en eso han tenido que coordinar porque no se puede vender todo junto. Así que me da una lástima terrible porque yo no sé si es que no entienden de verdad el tema o prefieren tener un enemigo y echarle la culpa de todos los demás. Yo sinceramente, Diana, pero no creo que no lo entiendan. Son gente inteligente, capaz, sabe, lee, no. Lo harán por alguna otra razón que capaz que sea la que vos decís, una razón de corte político, político electoral, ideológico, no sé qué, tienen que contentar a sus bases, decirle Pero que... fíjate que cada tanto vuelven con una idea de una Junta Nacional de Granos. Para que hubiera una Junta Nacional de Granos, tendría que ocurrir que el Estado esté dispuesto a comprar la producción, o que obligue a los productores a venderle la producción, cualquiera de las dos, o voluntaria o no voluntariamente, pero tendría que haber un actor estatal que comprara la producción, para lo cual tendría que tener la platita. Y Argentina tiene déficit. ¿Con qué dinero podría el Estado comprar la producción? Para después exportarla. Y el argumento es que darían un precio justo al productor, con lo cual es de suponer que sería igual o mejor que el que están recibiendo ahora. Si no, el productor le va a seguir vendiendo al que ya tiene, digamos, contrato, amistad. Quería ir, Diana, a otro punto, porque tu explicación económica es, como siempre, perfecta, muy clara, muy precisa y bien entendible por todos. Pero yo le agrego, aún sin saber de economía, esto de que hay otro dólar más. Del dólar MEP, el contado con liqui, el dólar no sé cuánto, el dólar no sé qué. Y yo digo, ¿cómo con semejante despelote es imposible ordenar las cuentas? Yo me imagino esto, vamos a suponer que en una casa la familia tiene distintas clases de pesos. Peso ley, peso no sé cuánto, peso australes, peso... Y va a un kiosco a comprar un paquete de no sé qué. ¿Y con qué peso me va a pagar? Con el peso, el austral. No, eso no sirve, págueme con el otro. No se puede una economía manejar de esa forma, viéndolo de afuera y sin conocer las incidencias económicas puras, ¿no? Pero es que el gobierno realmente cree en esto. Fíjate, y los otros días he escuchado a un periodista que decía hay 11 dólares. No, hay más de 20, pero no importa. Hay como mínimo 2 precios para cada cosa. Fíjate que tenés el dólar oficial con o sin retenciones, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, el dólar blue, bueno, un montón de dólares, ¿no? Pero también les gusta esto, porque con las tarifas también vas a tener, ya tenés distintos kilovatios o distintos metros cúbicos de gas. Según quién lo consume y dónde lo consume, es un precio distinto. En el mismo edificio, el quinto A y el tercero C pueden llegar a pagar precios distintos según quién vive en el departamento.
Entonces, ojo que les encanta esto de discriminar precios a vos. Y básicamente se resume, ¿viste? Cuando éramos chicos que jugabas para, no sé, al pan y queso para elegir, o algún jueguito para elegir quién jugaba la pelota con vos. Bueno, básicamente es este sí, este no, este sí, este no. Y entonces esa discriminación, primero que uso deliberadamente una palabra fea porque es la palabra técnica, vos estás discriminando entre un cliente y otro por alguna característica, te da lugar a todo tipo de arbitrariedades. Te podés equivocar. Los economistas hablamos, en palabras difíciles, de errores de inclusión y errores de exclusión. O sea, le das algo barato a alguien que no deberías haber incluido, o no se lo das a alguien que sí deberías haber incluido. Ahí se lo excluiste. Vos decís que en medio del lío, cuando las cosas son bien complejas, bien complicadas, es más fácil meter la mano ahí y hacer estas cosas, hacer estos desaguisados. Bueno, perdón, yo lo que digo que, a ver, obviamente que puede haber ese tipo de temas, pero no, eso no está tanto en las tarifas, eso está a quien le das la autorización de importar. No, yo lo que digo, el error de inclusión y exclusión es una cosa masiva, 3 millones de personas, y de los cuales con 100.000 te equivocaste en darle de más, y a 50.000 le diste de menos. No, invento los números. No, el error de inclusión y exclusión es un concepto técnico. Si después hay un señor que es vivaracho y le da el permiso de importación a un amigo y a otro no, bueno, eso no es un tema económico, ¿ok? Sí. Es un tema ético, moral, no sé, ponerle la palabra que quiera. Así es. Bueno, Diana, como siempre, muchas gracias, clarísimo todo, muy amable.